Sigue entrando gente. Bueno, vuelvo a recordar, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Desde la Asociación Marplatense de Kayak queremos agradecerle al profesor José Merlos por acompañarnos en esta tarde de viernes en el ciclo de charlas que ya es tradición para la asociación, con temas que para nosotros son importantes. Y que forman parte de esta práctica deportiva que nos apasiona y que es más una forma de vida que otra cosa. La charla versa sobre las variables geometeorológicas para entender el clima de Mar del Plata y gran parte del país. Como decíamos, tenemos gente de todos lados, así que entiendo que va a ser sumamente productiva. Como mecánica, para los que no lo escucharon, les pedimos que el que sepa silenciar sus micrófonos lo haga, si no, verán que lo haremos nosotros. Cuentan, sí, bueno, María Ángel no me va a poder escuchar, ahora se lo escribo, cuentan a su derecha con una ventana que es la ventana del chat. Ahí pueden volcar todas las preguntas que vayan surgiendo en la medida que José vaya dando sus explicaciones, y nosotros las vamos a leer en el momento que sea oportuno. Tratamos de hacerlo de esta manera para que sea ordenado. Si hacia el final todavía nos queda tiempo y hubiera necesidad de alguna pregunta para ser más específico, habilitar micrófono, nosotros vamos a dar esa autorización. Pero bueno, les pedimos mantener cámaras y micrófonos apagados para mejorar la conexión de todos, que somos muchos, y de muchos lugares distintos. Así que bueno, José, te cedo la palabra. ¿Estás por ahí? Sí, Marina, acá estoy. Ahí te vemos ya. Bueno, ¿empezamos? Arrancamos ya directamente con tu presentación. A tu disposición, José. Gracias, Marina. Bueno, antes de comenzar esta charla, quiero agradecer también la convocatoria por parte de la Asociación de Kayak Marplatense, a Mauro, a Marina y a Víctor Brizuela que me contactó. Así que agradecido y bueno, un gusto estar esta tarde, noche con ustedes, esta tarde fría, por cierto, de las más frías de este invierno 2020, un invierno que se está caracterizando por ser, yo les diría, uno de los más fríos de los últimos 10 años, por lo menos en la mitad sur del país, y ni hablar obviamente de nuestra región patagónica, que tuvo por varios días consecutivos temperaturas del continente antártico y no del continente sudamericano, pero de vez en cuando se dan estas temperaturas, pero bueno, hacía rato que no estábamos expuestos a el ingreso permanente de estas masas polares, que tuvo su primer ingreso allá por el mes de junio en forma muy aislada, pero que en julio se fue repitiendo con mucha más frecuencia. Bueno, vamos a hablar entonces de las características atmosféricas, de cómo analizamos nosotros los especialistas el tema de poder predecir un poco qué es lo que va a pasar con el tiempo a corto y mediano plazo. Y bueno, para ello, primero, para comprender un poco esas características de la atmósfera que tiene nuestro país y bueno, y por supuesto nuestra ciudad, Mar del Plata, y las ciudades de todos aquellos participantes que están hoy en la charla. Pero bueno, yo me voy a abocar un poquito más a lo que es Mar del Plata y zona. De todas maneras, después vendrán algunas preguntas. Conozco bastante la Argentina, soy profesor de geografía, me interesa mucho viajar, así que los aspectos geográficos de muchas de las ciudades que estoy viendo, del cual proviene cada uno de los participantes, algo conozco, así que bueno, podemos hablar un poquito en particular de cada una de ellas. Pero en general vamos a hablar, como les decía, de Mar del Plata en particular y en general de
el resto del país. Así que, bueno, Marina, si te parece, vamos a analizar un poquito esas variables geometeorológicas para comprender un poco el clima de Mar del Plata y de parte del país. Bueno, vamos entonces a ver un poquito de qué se trata en particular esta charla. Tiene que ver sobre todo con aquellas variables o factores que hacen el clima de un determinado lugar. Para ello, por ejemplo, vamos a analizar en primer lugar las variables naturales geográficas, ¿sí? Después las astronómicas, no profundizando demasiado, las variables naturales meteorológicas, así acá sí vamos a hacer un poco más de hincapié, porque de eso se trata un poco la charla, y de eso se trata mi especialidad, y también algunas variables antrópicas, es decir, esa modificación que el hombre hace muchas veces del medio ambiente. Pero bueno, vamos a empezar entonces con las variables naturales que tienen que ver con lo geográfico, y en este caso vamos a hablar de un factor importante que es la distancia al Ecuador. Obviamente, a medida que nos vamos alejando del Ecuador, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, la temperatura va disminuyendo, ¿sí? Desde el Ecuador, tanto hacia el norte como hacia el sur, aproximadamente la temperatura disminuye 1 grado centígrado cada 180 kilómetros. Eso siempre en condiciones ideales. Después hay otros factores que hay que tener en cuenta, que lo vamos a ver a continuación. Pero bueno, un factor predominante es la latitud. Y nuestro país, Argentina, es latitudinalmente muy extenso, porque va de los 21 grados 30 minutos, que es el límite, el extremo norte, allá por el norte de Salta, parte de Jujuy, que tiene esa latitud, hasta llegar al Cabo San Pío, en el canal de Beagle, en la provincia más austral, en Tierra del Fuego, que está a los 55 grados. Esta variación de latitud va a generar, por supuesto, unas diferencias de temperatura muy notorias. Y por estos días atrás, hay muchos ejemplos de esto, porque mientras, por ejemplo, la localidad de Las Lomitas, en la provincia de Formosa, tenía 34, 35 grados, disfrutaba de esa temperatura de verano, hoy ya no, pero estoy hablando desde el viernes hasta el miércoles aproximadamente, hubo una diferencia de temperatura entre 45 y 50 grados a la misma hora, entre, por ejemplo, Río Grande y Las Lomitas. Bueno, eso explica un poco el factor latitud, tan importante al analizar las características climáticas de nuestro país. Eso en general, tenemos que hablar de un relieve llano, ¿no? Sin tener en cuenta el otro factor que ahí muy bien ya lo agregó Marina, que es la altitud, la altura. ¿Y qué pasa con la altura? Y bueno, también a medida que vamos en altura, la temperatura en este caso disminuye 1 grado, la misma cifra, 180, pero en este caso no son kilómetros, sino son metros, ¿sí? Bueno, esos 180 metros significa 1 grado de diferencia. A medida que vamos subiendo una montaña, una sierra, una meseta, una loma, lo que sea, orográficamente hablando, estamos hablando de una diferencia de 1 grado cada 180 metros. Y eso también nuestro país, sobre todo su mitad oeste, presenta un relieve y un plano inclinado muy pronunciado. Eso se ve mucho en nuestro noroeste, por ejemplo, en la provincia de Tucumán, que en pocos kilómetros la diferencia de altura es muy pronunciada. Por ejemplo, no sé, Famaillá en la provincia de Tucumán y Tafí del Valle. Tenemos las sierras subandinas por medio, y eso significa una diferencia de temperatura notoria. Y esa diferencia
de temperatura, obviamente se visualiza en fenómenos, por ejemplo, de nevadas en Tafí del Valle y en temperaturas más o menos agradables en la parte llana de la provincia de Tucumán. Muchas veces, y sirve como ejemplo, fíjense qué paradoja, ¿no? Porque la provincia de Tucumán es la más chica, pero es la que presenta mayor diferencias de temperatura en general, de climas en poca distancia, y eso tiene que ver más que nada con ese factor, con el factor altura. Acá dentro de la provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos, bueno, tenemos Mar del Plata comparado con Benito Juárez, con Tandil, incluso con Sierra de los Padres, Bahía Blanca con Sierra de la Ventana, y de hecho, bueno, esa diferencia de temperatura en la altura hizo que hoy, viernes 24 de julio, Villa La Ventana haya tenido una nevada importante, cosa que, por ejemplo, lugares muy cercanos, a 80, 100 kilómetros de distancia, no cayó un copo, como es el caso, por ejemplo, de Bahía Blanca, o si vamos para el norte, Coronel Suárez, Coronel Pringles. Bueno, esas diferencias entonces hacen a que los fenómenos sean también bastante distintos. Bueno, acá aparece otro factor geográfico importante que para los marplatenses es realmente muy significativo, que es la distancia al mar. La distancia al mar significa que a medida que nos vamos alejando de este inmenso océano que es el Océano Atlántico y cuya parte que baña nuestras costas es, por supuesto, esa soberanía que tenemos todos los argentinos sobre el Océano Atlántico, que es el mar argentino, el mar territorial argentino, que va hasta las 200 millas de distancia de la costa en su superficie, y desde el 2015, por suerte, tenemos más soberanía que esas 200 millas. En profundidad tenemos 150 millas más. Así que tenemos un mar territorial, una plataforma continental muy extensa. Ese gran océano, ese inmenso océano, también obviamente influye muchas veces en el clima de nuestro país. Y sobre todo en lo que tiene que ver con Mar del Plata y su zona de influencia, debido a que nuestra ciudad está enclavada en un punto geográfico muy especial, muy en contacto con ese océano, y hace que el clima de Mar del Plata sea muy particular. En general, la distancia al mar actúa sobre la amplitud térmica. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener mayor diferencias de temperatura entre el día y la noche, y entre el invierno y el verano, a medida que nos vamos alejando de la costa. En la costa tenemos menos amplitud térmica, las diferencias de temperatura no son tan notorias. Digo esto estadísticamente entre el invierno y el verano, o entre el día y la noche. Muchos que me están escuchando dirán, las diferencias de temperatura en un día en Mar del Plata son realmente a veces drásticas, sí, pero si tomamos después el conjunto, es decir, miramos la película y no la foto, como se dice por estos días, con esta pandemia que estamos viviendo todos, si miramos toda la película, vamos a ver que la temperatura media de Mar del Plata, entre el invierno y el verano, la diferencia no es tan importante como, por ejemplo, no sé, Santa Rosa La Pampa o Villa Mercedes en la provincia de San Luis. Es decir, que ahí juega otro factor contrario a la distancia al mar, que es lo continental. Aunque les tengo que decir que por la configuración que tiene nuestro continente, y en especial Sudamérica, y específicamente el cono suramericano, fíjense ustedes cómo entra en una cuña, si tienen más o menos la imagen de lo que es la configuración del continente americano, ven que entra como en una cuña, en una península, entre comillas, entre estas dos grandes masas oceánicas, que es el Océano Atlántico, por un lado, y el Océano Pacífico, por otro. Las masas líquidas tienen esa propiedad de tener un calor específico elevado, es decir, que absorben grandes cantidades de calor sin variar demasiado la temperatura. Por eso,
así como va bajando lentamente la temperatura a lo largo del otoño, Mar del Plata, la temperatura del agua de mar me refiero, en primavera también lo hace muy lentamente ese aumento de temperatura. Entonces, eso hace, por ejemplo, eso se transporta a lo que tiene que ver con las características climáticas de, comparando el otoño y la primavera con Mar del Plata. Es decir, que todavía en otoño arrastramos todo ese calor absorbido por el mar y que lo va eliminando muy lentamente, se va enfriando muy lentamente, con lo cual el otoño en general tiene temperaturas más agradables que la primavera, y estoy hablando pura y exclusivamente de Mar del Plata o de cualquier ciudad costera, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Digo provincia de Buenos Aires porque la Patagonia se comporta de una manera bastante diferente. Pero bueno, Mar del Plata es el ejemplo bien claro para demostrar de que el mar tiene una gran influencia sobre las condiciones o sobre las características climáticas de un determinado lugar. Eso entonces en cuanto a la distancia al mar y la continentalidad. Seguimos entonces con el mar argentino, y el mar argentino tiene dos características fundamentales en cuanto a la temperatura del agua de mar, que tiene que ver obviamente con las corrientes marinas, aquellos flujos de agua que van de zonas más cálidas a zonas más frías, o desde el Ecuador hacia latitudes más altas, hacia zonas más frías, y esos flujos de agua que corren por el inmenso océano, o en este caso por el mar argentino, tiene que ver, por ejemplo, con la corriente cálida de Brasil. Es decir, la corriente cálida de Brasil llega hacia nosotros, un brazo por lo menos de la corriente cálida de Brasil, en determinadas épocas del año, sobre todo finales del verano y principios del otoño. Y eso tiene una influencia directa también sobre las temperaturas e incluso también sobre las características de los regímenes pluviométricos, porque nuestro país, desde el río Colorado hacia el norte, tiene un régimen atlántico, y ese régimen atlántico les da un aumento de precipitaciones durante o finales de la primavera, verano y principios del otoño, y eso se debe a la presencia o a la llegada de esta corriente cálida, que genera mayor evaporación, más humedad y por lo tanto más precipitaciones. Y por otro lado tenemos la corriente fría de Malvinas, que llega directamente hasta el extremo sudeste de la provincia de Buenos Aires. Lo más cerca es precisamente Mar del Plata, está bastante expuesta a esta corriente fría de origen antártico, que a medida que va avanzando hacia latitudes más bajas, por suerte, se va calentando, entre comillas, pero de todas maneras llega con su temperatura más fría que el resto. Y eso suele suceder ahora, en esta época del año, en julio, agosto e incluso septiembre, por lo que les decía anteriormente, que tiene que ver con esa propiedad que tiene el agua de mar de calentarse y enfriarse lentamente. Por lo tanto, y lamentablemente, para aquellos que quieran entrar al mar, obviamente un mes de septiembre o un mes de octubre en Mar del Plata, el agua de mar tiene temperatura más fría que abril, y que incluso a veces hasta mediados de mayo, y el agua de mar es más templada o más cálida, entre comillas, que la misma septiembre o octubre, que ya hemos entrado en la primavera, en otra estación. Así que esas son las dos corrientes oceánicas que predominan en nuestras costas, y que obviamente los kayakistas están muy expuestos, sobre todo aquellos que obviamente ingresan en nuestras playas. Bueno, otra variable geográfica son los accidentes costeros, ¿sí? Porque nuestro país, nuestra costa atlántica bonaerense, incluso, y con más razón, la Patagonia, tiene numerosos golfos y bahías, sobre todo la Patagonia, ¿no? Es una costa mucho más accidentada, con lo cual eso también influye en las características
atmosféricas y por lo tanto se transmite a lo que después las estadísticas nos dicen que el clima de un lugar va a tener una determinada característica que hace a que esté ligado muchas veces a lo que son los accidentes costeros. La provincia de Buenos Aires no tiene muchos accidentes costeros, pero tiene dos importantes, o tres si quieren, que es el Cabo San Antonio, desde San Clemente hasta Mar de Ajó, el Cabo San Antonio, en la costa norte de la provincia de Buenos Aires. Después, otro que está muy ligado a los marplatenses, que es el Cabo Corrientes, y también dentro de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, esa bahía que obviamente es mucho más amparada en cuanto a determinados vientos que nosotros, por ejemplo, los marplatenses, que estamos más expuestos a determinados cambios de viento o virazón, después lo vamos a ver eso, que hace a que las características del clima sean un tanto diferentes. Las bahías, los golfos se comportan de una manera diferente a los cabos. Mar del Plata, lamentablemente, está en esta saliente al Océano Atlántico, que es el Cabo Corrientes, y eso le da una determinada particularidad a nuestro clima, que tiene que ver, obviamente, con lo que les decía recién, el tema de la exposición a diferentes vientos, que va a hacer a que el mar cambie rotundamente muchas veces su estado. Eso entonces en cuanto a accidentes costeros. Pasamos a la siguiente variable, y tiene que ver con la profundidad del mar. Y acá ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la profundidad del mar con el clima? Con este análisis que estamos haciendo de las características geometeorológicas y que se transmiten en el clima. Y sí, tiene que ver porque cuando tenemos costas bajas, le corresponden una plataforma continental de muy suave pendiente, con lo cual no serían mares, o sus costas, su mar frente a la costa no sería tan profundo. Ahora, a costas más o menos altas le corresponden profundidades más pronunciadas. Y eso tiene que ver, por ejemplo, aquí en Mar del Plata. Tenemos la finalización de estas sierras, de este sistema serrano que es el sistema de Tandil y que termina en el Cabo Corrientes, con lo cual justo esta parte de la provincia de Buenos Aires tiene aguas un poco más profundas que el resto de la costa atlántica. No podemos comparar, o si bien podemos comparar Mar del Plata, por ejemplo, con Pinamar, Villa Gesell, o la costa atlántica, o si nos vamos más hacia el sudoeste, Miramar, Necochea, en ese caso las costas son mucho más bajas, con lo cual tenemos una plataforma continental mucho más suave, su plano inclinado es mucho más suave. En cambio aquí, en el Cabo Corrientes, y específicamente, si hilamos un poquito más fino, tenemos Playa Varese, Playa Chica, Playa Grande, Alfonsina. Esa parte de nuestra costa tiene un mar profundo mucho más cercano a la playa, o mucho más cercano a la costa que el resto quizás de la provincia de Buenos Aires. Y eso significa que aguas profundas van a ser aguas más frías. Hay un fenómeno que se llama upwelling, o surgencia, es decir, reemplazo del agua superficial cálida por aguas más profundas y más frías. Y eso suele suceder a escalas mucho más chicas si comparamos con la costa chilena o la costa peruana, pero de todas maneras algo de eso tiene nuestra costa marplatense. No es, reitero, no es lo mismo hablar del Pacífico y de las costas, en este caso de Chile y de Perú, que ahí tienen profundidades de 5.000, 8.000 y 10.000 metros, como es las fosas de las Marianas ahí en el norte de Chile, por eso tienen aguas mucho más frías que el Océano Atlántico, o el mar argentino en este caso, porque tiene una plataforma continental, nuestro mar, con una suave pendiente, como les dije, les reiteré varias veces a lo largo de lo que va de esta charla. Entonces, eso significa que muchas veces el aire que proviene de esa superficie del agua más profunda
suele ser mucho más fría que ese mar que no tiene tanta profundidad. Y no sé si hay algún participante de Río Negro, por el caso de San Antonio Oeste, de las grutas, tiene un golfo y además una bahía bastante importante, y muchas veces el aire de mar que proviene de esa zona, de un golfo y una bahía además, es mucho más templado, mucho más tibio, entre comillas, que el viento que puede llegar a provenir de las aguas que están frente a las costas de Mar del Plata. Además, ahí tienen otro tema, que son las mareas, que ahora lo vamos a ver. Una pronunciada bajamar, esa pronunciada bajamar hace que esa arena que queda expuesta al sol cuando hubo una gran bajamar, esa arena se calienta y luego cuando avanza al mar nuevamente a través de una pleamar, ese calor absorbido por la arena se lo transmite directamente a las aguas del mar que va cubriendo las orillas de esta zona. Me refiero, por ejemplo, reitero, a las grutas, más precisamente al balneario de las grutas en Río Negro. Entonces, obviamente, ese mar va a estar mucho más cálido que, por ejemplo, lo que sucede aquí en Mar del Plata, que además no tenemos demasiadas diferencias de mareas y además tenemos sensiblemente, no digo que están pronunciados, pero sensiblemente aguas un poco más profundas cercanas a la costa. Bueno, eso entonces en cuanto a variables geográficas. Después tenemos las variables astronómicas, la traslación, es decir, el traslado del planeta Tierra alrededor del Sol, que nos va a dar la sucesión de las estaciones del año, de la primavera, del verano, del otoño y del invierno, a través de sus solsticios y equinoccios. Nosotros tuvimos allá por el 20 de junio el solsticio de invierno, momento en el cual los rayos solares caen bien perpendicular al trópico de Cáncer, en este caso, que es el hemisferio norte. Por eso ahí comenzaron en el verano, y nosotros acá con un cierto ángulo sobre el trópico de Capricornio, que es el trópico del hemisferio sur. Eso es el solsticio de invierno, para el caso del hemisferio sur, para el caso nuestro. Y después tenemos los equinoccios, tanto el de primavera como el de otoño, 21 de septiembre en promedio para la primavera, 21 de marzo para el otoño, y es el momento en el cual los rayos solares caen con el mismo ángulo de incidencia, en este caso, tanto en el trópico de Cáncer como en el trópico de Capricornio. Con la diferencia que para el 21 de septiembre nosotros, después del 21 de septiembre, esos rayos solares van a caer cada vez más perpendicular al Ecuador, hasta llegar al 21 de diciembre, momento en el cual van a caer bien vertical al Ecuador, no, al trópico, y en este caso volvemos a estar ante un solsticio. En este caso es el solsticio de verano, 21 de diciembre para el hemisferio sur, y solsticio de invierno, 21 de diciembre para el hemisferio norte. Eso en cuanto a la traslación. El otro movimiento que tiene nuestro planeta Tierra es la rotación, que nos va a dar lugar a la sucesión de los días y de las noches, y eso obviamente, la radiación nocturna nos va a dar un descenso notorio de la temperatura, y la radiación solar durante el día, en líneas generales, nos va a dar un aumento de la temperatura. Después hay otros factores importantes, que es la nubosidad, y eso después, si quieren, lo tocamos. La nubosidad actúa de amparo térmico, frenando lo que se llama el enfriamiento nocturno, producto de esa radiación nocturna, y que obviamente durante ese lapso es cuando se dan las mínimas. Bueno, traslación, rotación, variables naturales astronómicas. Después tenemos las mareas, ¿sí? La pleamar y la bajamar, que muchas veces nuestro servicio de hidrografía naval tiene una tabla disponible, en la cual se van marcando, ¿no es cierto?, durante día a día cuáles son los horarios de pleamar y de bajamar, y que esto va a estar influenciado íntimamente por, en este caso, las fases lunares, ¿sí? El cuarto menguante, el cuarto creciente, la luna llena, la luna nueva. Eso también
influye muchas veces, esa atracción influye entre, o mejor dicho, directamente en las mareas. A medida que nos vamos hacia el sur, las mareas son mucho más pronunciadas, y a medida que nos vamos acercando a zonas más tropicales o ecuatoriales, las mareas son menos pronunciadas. Pero eso, reitero, tiene que ver también muchas veces con factores meteorológicos que van a acompañar a esa pleamar, por ejemplo, y muchas veces esa pleamar va a ser superior a lo que nos indicó el Servicio de Hidrografía Naval, a esa tabla de mareas, producto de una circulación, en este caso en Mar del Plata, por ejemplo, de viento sudoeste o de sudeste, como pasó en estos últimos días. En esta semana, como bien dijo Marina al principio, en esta semana ha pasado de todo, ha pasado muchas cosas en general. Durante este invierno, los especialistas en meteorología estamos bastante entretenidos porque realmente la atmósfera se está comportando de una manera bastante dinámica, por cierto. Bueno, ahora sí pasamos a las variables naturales meteorológicas, ¿sí? Y en este caso, obviamente, tenemos que hablar de lo que sucede de aquí a los 10, 15 kilómetros de altura, donde está la troposfera, esa capa de la atmósfera donde se suceden todos los fenómenos meteorológicos que vemos aquí desde la superficie y que tienen una influencia directa sobre las diferentes actividades socioeconómicas que tiene el hombre, ¿sí? En este caso, bueno, nuestra zona, por ejemplo, Mar del Plata, o diferentes zonas del país con sus diferentes circuitos productivos, sus actividades deportivas, sus actividades turísticas, etc. Y en este caso tenemos que hablar de aquellos sistemas meteorológicos que van a condicionar, ¿sí?, la situación de tiempo de un determinado lugar. En este caso quiero hacer una salvedad importante, se lo digo rápido, después lo vemos si quieren en profundidad, pero de todas maneras, así a grosso modo, hay que hacer acá una diferencia entre lo que es clima y tiempo, ¿sí? Porque muchas veces decimos, vamos a hablar del pronóstico del clima, y en realidad ahí estamos hablando del pronóstico del tiempo. ¿Por qué? Porque tiempo significa una situación meteorológica momentánea de un determinado lugar, es decir, que va a pasar ese día, pero no, o al otro día, pero no siempre. Entonces, hablamos de características momentáneas de la atmósfera de un determinado lugar cuando estamos hablando de tiempo. Si yo hablo de la temperatura actual, de lo que está pasando ahora, estoy hablando de tiempo. De lo que va a pasar mañana, también estoy hablando de tiempo. En cambio, si yo hablo de datos estadísticos, estoy hablando de características climáticas. Es decir, para aseverar que el clima de un determinado lugar tiene determinadas características, es decir, por ejemplo, para afirmar que Mar del Plata tiene un clima templado y húmedo con mucha influencia oceánica, tengo que haber elaborado, procesado datos de por lo menos 30 años, así lo indica la Organización Meteorológica Mundial, nos dice que por lo menos tenemos que procesar datos de temperatura máxima, de temperatura mínima, de otros fenómenos meteorológicos para aseverar que el clima de una determinada zona o una determinada ciudad tiene esa denominación. Para el caso de Mar del Plata, templado y húmedo oceánico, yo agrego templado y húmedo con muchísima influencia oceánica. Es uno de los climas más oceánicos que tiene el mundo, el clima de Mar del Plata. O, bueno, si quieren vamos a otro lugar del país, y bueno, el caso, por ejemplo, no sé, de Cataratas del Iguazú, tiene un clima cálido y húmedo subtropical. ¿Por qué? Porque tiene determinadas características de temperatura, de humedad, de monto pluviométrico, es decir, de acumulado de lluvia a lo largo del año, que eso, según la clasificación de los climas a nivel mundial, cae justo en los climas cálido, subtropical y húmedo, o sin estación seca, si quieren. Bueno, acá vamos a hablar entonces de cómo esos sistemas de alta presión y de baja presión van a influenciar en las características climáticas de los diferentes puntos de nuestra bendita Argentina. Y para eso tenemos que conocer los movimientos.
Antes les voy a decir, alta presión significa que el aire es mucho más pesado que el resto, ¿sí? Con lo cual ese sistema de alta presión va a emitir vientos, es decir, la atmósfera siempre tiende a equilibrarse, y con lo cual ese sistema de alta presión va a emitir vientos, de los cuales lo va a recibir los centros, lo contrario de lo que sería la alta presión, es decir, los centros ciclónicos o de baja presión. Y obviamente nosotros para predecir el tiempo debemos saber cuáles son la ubicación o la situación de cada uno de los sistemas que van atravesando, en este caso, nuestro país. En este caso, vemos los sistemas de alta presión. Tenemos dos sistemas de alta presión, casi les diría estacionarios, estáticos, que van oscilando sensiblemente según la estación del año, pero más o menos lo tenemos ubicado ahí, lo que están viendo en pantalla. Uno es el anticiclón semipermanente, así lo podemos denominar, el anticiclón semipermanente del Pacífico Sur, y por otro lado tenemos el anticiclón semipermanente del Atlántico Sur. De entre esos dos anticiclones se desprenden pequeñas burbujas de aire más pesado que van a atravesar nuestro país, y obviamente eso va a condicionar la situación meteorológica de nuestro país a lo largo del año, en diferentes días. Y esa es la recorrida, esa es la trayectoria que tienen los diferentes sistemas de alta presión, que se va desprendiendo en general no, siempre les digo, se va desprendiendo del anticiclón semipermanente del Pacífico a el anticiclón semipermanente del Atlántico. Y eso tiene que ver con una variable astronómica que vimos recién, que es la rotación, que en función de ese movimiento de oeste a este que tiene nuestro planeta Tierra, da lugar a que todos los sistemas meteorológicos se muevan en esa dirección, de oeste, en este caso desde el Pacífico, hacia el este. Aunque a veces puede haber variantes, que ustedes lo ven ahí en la imagen, que toman diferente trayectoria, y en este caso están más o menos condicionadas a lo que es la estación del año. En general en invierno, cuando el suelo se enfría de forma bastante pronunciada, vamos a ver que estos anticiclones, es decir, estas masas de aire más pesadas, están relacionadas con aire frío. El aire frío es más pesado, por lo tanto, los anticiclones están relacionados en general con aire más frío. Con lo cual, ese sistema de alta presión va largando algunas burbujas de masas de aire más frío y las va transportando a lo largo del país. En invierno, como les decía recién, toman trayectoria más continental, porque en general van buscando los lugares más fríos. Y, por ejemplo, lo que está pasando hoy, viernes 24 de julio, y lo que va a pasar mañana, es esa trayectoria que ven ustedes A2 y A3. ¿Por qué? Porque estamos en pleno invierno, el suelo en las últimas 24 horas de nuestra mitad norte se ha enfriado mucho, con lo cual esa trayectoria A2, A3 es la que va a tomar este sistema de alta presión que ha ingresado tras este aire antártico o aire polar que estamos respirando hoy en gran parte del país, no solamente en Mar del Plata, sino en gran parte del territorio argentino, y esa trayectoria es muy común en invierno, es decir, lo asociamos más al invierno que al verano. Y bueno, después puede haber algunas variantes como de A2 a A5, eso puede ser una estación media, como puede ser la primavera o el otoño, y entre A1 y A7, o A9 y A7, esas burbujas de aire más pesado suele suceder más en verano. ¿Por qué? Porque en verano el suelo se calienta mucho más rápido y obviamente estas masas no van a buscar los lugares más fríos, sino van a buscar, si bien van a buscar, quiero decir, los lugares más fríos, no lo van a hacer por el continente, sino van a ver qué camino más corto pueden tener para no pasar por el calor y llegar al otro anticiclón semipermanente del Atlántico Sur, ese anticiclón de origen, les diría casi subtropical, que está prácticamente en forma permanente gran parte del año ahí en el sur del Brasil.
esa trayectoria que toma durante verano este anticiclón, estos pequeños anticiclones, muchas veces tienen acción directa sobre esos cambios drásticos que suele tener la costa atlántica bonaerense y en especial Mar del Plata. Entonces, esa trayectoria estival, es decir, esa trayectoria de verano, pasa más que nada por el norte patagónico, o si quieren también hasta la provincia de Santa Cruz, y busca enseguida la otra superficie relativamente más fría, entre comillas, que es en este caso el mar argentino. Bueno, eso en cuanto a la trayectoria y la influencia que tienen los sistemas de alta presión. Por otro lado tenemos los sistemas de baja presión, y en este caso la baja presión está asociado por supuesto a aire menos denso, menos pesado. Según la circulación general de la atmósfera, tenemos bajas subpolares, las que se llaman bajas subpolares, que ahí en el gráfico que ustedes están viendo están indicadas con los numeritos B7, B8, B9. Esos son lo que llamamos nosotros bajas subpolares, que son semipermanentes, también están gran parte del año, sobre todo en invierno, y la otra variación, la otra variante, que a veces pueden bajar en latitud y ubicarse en el norte patagónico, como vemos ahí, B1, B2, B3, y el B5, que es el que tenemos muchas veces en la costa atlántica bonaerense, y que van a generar, por la circulación general de la atmósfera y por la circulación dentro de los sistemas de alta y de baja presión, un viento determinado. En este caso, por cómo se mueve el aire dentro de estos dos sistemas meteorológicos. En el caso del sistema de baja presión, el aire se mueve a favor de las agujas del reloj. Así que, por ejemplo, si ustedes ven un poquito la imagen y analizan esta ubicación B5, que está frente a la costa de la provincia de Buenos Aires, da como resultado viento sudoeste o viento sur, como ha pasado muchas veces en este julio 2020, y que nos ha generado situaciones de mucho viento, que ya venimos también en algunas situaciones de mayo e incluso también del mes de junio. Y por otro lado tenemos las bajas térmicas, y esto sí está asociado pura y exclusivamente al calor, a la intensa radiación solar que tiene muchas veces nuestro norte, nuestra mitad norte del país en verano. Esas bajas térmicas están generadas por un vacío de aire, producto de ese ascenso de aire pronunciado que incide o está íntimamente ligado a la radiación solar. El sol calienta mucho el suelo, ese aire asciende y por supuesto en superficie va quedando aire mucho más liviano. De esa manera se forman esas bajas térmicas que obviamente lo relacionamos a la época de verano. A veces pues ya desde fines de agosto, septiembre comienzan a visualizarse estas bajas térmicas. Incluso esta semana hemos tenido una baja térmica, y que eso ha generado esta sudestada que hemos tenido esta semana. Así que no es que se dan en verano las bajas térmicas, no es inherente al verano, sino que obviamente es mucho más frecuente en verano, o están prácticamente permanentes durante todo el verano, y a veces hay algunas fluctuaciones durante el invierno, primavera y otoño. Y ahí ven esas bajas térmicas, y esa baja en cuadritos, esa baja rayada, está un poquito más resaltada que el resto, porque esa baja que está en el litoral, en nuestra Mesopotamia, produce muchas veces las sudestadas en el Río de la Plata y también aquí en la costa atlántica bonaerense, situación que se dio, reitero, esta semana. Esta semana se dio una situación meteorológica que hacía rato no teníamos, entre dos sistemas meteorológicos que recién les acabo de mencionar. Una alta presión muy pronunciada sobre Santa Cruz y parte de Chubut, que llegó a tener un valor de 1037 hectopascales, y una baja térmica en la Mesopotamia.
la acción simultánea de estos dos sistemas meteorológicos dan un gradiente de presión muy pronunciado, con lo cual aquí nosotros quedamos en el medio, Mar del Plata, la costa de la provincia de Buenos Aires y en general toda la porción central del país quedó expuesto a esa puja meteorológica entre estos dos sistemas, la alta presión de la Patagonia, que se posicionó ahí, de una baja térmica que se generó, y como les decía hoy, generó además mucho calor inusual en el extremo norte argentino y que llegó hasta las mismas provincias de Entre Ríos, Santa Fe y algo sobre el extremo norte de la provincia de Buenos Aires. Ese es el dinamismo entonces de los sistemas de alta y de baja presión. Algo que por ahí un detalle importante a tener en cuenta, esas líneas que forman los sistemas de alta y de baja presión se llaman isobaras, es decir, son esas líneas que unen puntos de igual presión atmosférica y que en función de eso, los especialistas en meteorología vamos a saber las condiciones sobre todo de viento, otras condiciones meteorológicas asociadas también, pero sobre todo las condiciones de viento. Me refiero a la dirección y también a la intensidad. A la dirección que, por ejemplo, tomó el día miércoles aquí, y que tuvimos durante todo el día un viento del sudeste fuerte, y eso se debió a la ubicación que tenía. La baja, esa rayada que ven ahí en la Mesopotamia, y la otra que no la ven porque estamos acá frente a una imagen en la cual estamos viendo los movimientos de las bajas, pero otro sistema de alta presión que se posicionó sobre la región patagónica. Vamos, Marina, si querés a la próxima. Bueno, otra variable meteorológica a tener en cuenta son los sistemas frontales, es decir, aquellas líneas que van a dividir, que van a separar aire más cálido o aire más frío. En el caso de los frentes de avance de aire frío, se lo conoce con el nombre de frente frío, es decir, para el hemisferio sur, detrás de ese frente o al sur de ese frente, obviamente siempre el aire va a ser más frío, va a ser más pesado, va a estar asociado a un anticiclón que se va a posicionar detrás, y por otro lado, o delante o al norte de ese frente, el aire va a ser mucho más cálido. Bueno, esa línea imaginaria que va a separar el aire cálido del aire frío se lo conoce como frente frío. Y después tenemos también frente cálidos que en una situación cercana a este día, a este viernes, allá por el mes de junio, mediados de junio, hubo una situación de frente cálido que generó temperaturas muy elevadas detrás y aire mucho más fresco delante, con lo cual ese frente de avance del aire cálido se lo conoce con el nombre de frente caliente o frente cálido. Otras variantes son un frente estacionario, que es lo que sucedió durante estos días entre Santa Fe, parte de Entre Ríos, el norte de la provincia de Buenos Aires, un frente estacionario que generó unas cuantas horas o días, mejor dicho, de inestabilidad en el país en los últimos días. Ese frente estacionario muchas veces pasa cuando un frente frío avanza, pero después va perdiendo intensidad, se va encontrando con una masa de origen tropical, muy firme, muy caliente, a veces muy húmeda, a veces no tan húmeda, y bueno, se va frenando ese frente frío y se va convirtiendo en lo que nosotros en meteorología llamamos frente estacionario. Y de ese frente estacionario muchas veces se generan ondas frontales. Lo que pasó en el día miércoles y parte del día de ayer jueves se debió a eso, a una onda frontal en el cual vemos un frente frío enganchado a un sistema de baja presión, a un frente cálido. Eso se lo conoce como ondas frontales. Pero bueno, todo lo que les estoy diciendo es para hablarlo en profundidad. Obviamente esto es una charla, estamos mencionando las variables, en este caso meteorológicas, y obviamente lo estamos haciendo muy por encima, muy por arriba. Y después nosotros debemos analizar, y que es fundamental del análisis que surja de estas
de esta variable meteorológica que ahí aparece en pantalla, que son los sistemas de altura, del análisis que vamos a hacer de esos sistemas de altura, es decir, de lo que pasa, por ejemplo, a los 5.000 metros de altura, eso que pasa a los 5.000 metros de altura, esa situación meteorológica que pasa a esa altura de la troposfera, va a tener incidencia directa sobre lo que pasa en la superficie terrestre, en este caso en la superficie de Argentina. Por eso debemos analizar también lo que pasa encima nuestro, que son los sistemas de altura, y que vulgarmente lo llamamos sistemas de vaguadas y sistemas de cuña. En líneas generales, las vaguadas están asociadas a ascenso de aire, a inestabilidad, a aire más húmedo y a la formación de nubes de mayor desarrollo. Esa vaguada, en un mapa de altura, en una carta de altura, lo analizamos a través de la dirección del viento. Cuando estamos con viento noroeste en altura, a los 5.000 metros, o nor-noroeste, o casi norte a veces, estamos frente a una vaguada, es decir, a ese enfriamiento en niveles medios y altos de la atmósfera que va a favorecer la convección, es decir, el ascenso de aire, y va a favorecer, por supuesto, también a la formación de más nubosidad. En situación de vaguada estuvimos prácticamente desde el domingo hasta ayer, ¿sí? Por lo menos en todo lo que es la franja central del país. Por eso comenzamos allá por el domingo con un pequeño frente de aire un poco más cálido, con una pronunciada vaguada que generó granizo aquí en la zona, un granizo de tamaño bastante considerable. Si hay gente de Mar Chiquita, de Santa Clara, han visto caer un granizo de un tamaño muy, muy considerable. Y eso tiene que ver con una vaguada en altura, es decir, con ese ascenso de aire, esa convección de aire producida por estos diferentes sistemas de altura. Y lo contrario a la vaguada es la cuña, y la cuña, todo lo contrario, esto genera descenso de aire, es decir, de las capas más altas hacia la superficie, y eso va a impedir en general la formación de nubosidad importante, porque al no haber ascenso de aire, no hay ascenso de humedad, por lo tanto no favorece la condensación, este proceso físico que todavía no se lo dije mientras estaba hablando de vaguada, pero bueno, en este caso, ese descenso de aire no favorece la condensación, por lo tanto, en general las cuñas están relacionadas a aire estable y a cielos que en general más despejados, ¿sí? Eso en general la cuña entonces está asociada a estabilidad, a buen tiempo, y las vaguadas en general están asociadas a aire inestable o de mal tiempo. Bueno, pasamos a otra variable meteorológica importante, que es la brisa de mar, de la cual nosotros los marplatenses, los que vivimos en las costas, en general todos estamos expuestos a esto que es nada más y nada menos que la diferencia de temperatura entre el continente y el mar. Esa diferencia de temperatura va a generar microsistemas de alta y de baja presión, con lo cual el aire en general va a ir de las zonas más frías a las zonas más cálidas. En un día de verano, de enero, con 30 grados de temperatura, si no hay mucha diferencia de presión, automáticamente, ¿qué nos dice presente aquí sobre la costa atlántica y sobre todo en Mar del Plata? Nos dice la brisa de mar procedente de un viento noreste o este. Aquí estoy, soy la brisa de mar, y eso tiene que ver con las diferencias de temperatura que se generan entre un continente, entre una costa sólida calentada por la radiación solar, de un mar que no ha variado demasiado su temperatura por las características que les decía recién, de toda masa líquida, que tiene un calor específico elevado, con lo cual el mar siguió con la misma temperatura. Y esos 30 grados contra los 17 y 18 grados que tiene la superficie del agua de mar, muchas veces en diciembre, que a veces sube a 19, 20 en enero, pero son 10, 12 grados de diferencia, ese contraste de temperatura nos va a generar ese viento de las zonas más frías a las zonas más cálidas, que para la configuración de la costa marplatense va a tener una dirección noreste, la brisa de mar,
por ejemplo, para la zona desde Punta Mogotes o Punta Cantera hacia el norte. Esa brisa de mar va a proceder de una dirección noreste a sudoeste, y esas características de muchos días de Mar del Plata, con lo cual hace cambiar la situación meteorológica imperante. De 28 a 30 grados pasamos a 22, 23, hay una nubosidad que estaba en la vertical a Mar del Plata y se fue corriendo, la brisa de mar la fue corriendo hacia el interior. Lo bueno es que quizás vamos a tener un cielo quizás más despejado que si hubiese soplado un viento continental, como es el caso del noroeste, hubiésemos tenido más nubes y por supuesto una temperatura máxima muy superior que si no hubiese entrado la brisa de mar. Y que obviamente ustedes, sobre todo aquellos que me están escuchando, que están dentro de la práctica del kayak u otra actividad náutica, están muy expuestos a estas variabilidades de la atmósfera a través, o a partir, mejor dicho, del contraste térmico entre el continente y el mar, y sobre todo pasa en primavera-verano, cuando esas diferencias de temperatura entre el continente y el mar se hacen mucho más notorias. Por eso ahí vemos en la imagen ese mar que está mucho más frío que el continente, va a generar esa dirección de viento desde el mar hacia la costa o hacia la playa en la cual nosotros estamos. Durante el verano y en función de la experiencia, la costa bonaerense tiene una configuración que hace a que muchas veces la brisa de mar entra más rápido en un determinado lugar que en otro. Para el caso, por ejemplo, de Mar del Plata, creo que es una de las ciudades donde la brisa de mar entra mucho más temprano en el día que en el resto de la costa atlántica bonaerense. Y por las particularidades que tiene nuestra Patagonia, por ejemplo, en general a la brisa de mar le cuesta entrar mucho más porque el viento del oeste y del noroeste es mucho más pronunciado, mucho más firme, con lo cual muchas veces la brisa de mar no entra directamente, y así en verano las temperaturas extremas de nuestra Patagonia suelen ser mucho más elevadas que aquí, que en la provincia de Buenos Aires, y ni hablar de aquí, de nuestra ciudad de Mar del Plata. Bueno, eso en cuanto entonces a la brisa de mar. Bueno, otras variables antrópicas tienen que ver, como les decía hoy, ¿no? La acción del hombre sobre la superficie terrestre, sobre el medio ambiente, y la construcción y la expansión, mejor dicho, de las ciudades van generando un aumento de la temperatura, es decir, todo lo que tiene que ver, todo lo que está relacionado a una ciudad, el cemento, el asfalto, los escapes de los aire acondicionados, de los autos, etcétera, eso va a generar islas de calor. Y las islas de calor están íntimamente relacionadas o producidas por esto que llamamos efecto urbano, que es nada más y nada menos que ese aumento de temperatura producto de las diferentes construcciones que están obviamente relacionadas con un área urbana o una ciudad o una gran ciudad. Cuando más grande es la ciudad, obviamente el efecto urbano va a ser mayor. En este caso, en nuestro país tenemos el caso obviamente del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, de grandes ciudades como Córdoba, como Rosario, incluso en Mar del Plata, a pesar que está en la costa, también muchas veces tiene su efecto urbano, y en especial durante esta época, durante la época de invierno, cuando quien les habla tiene que dar el pronóstico de mínimas, y tengo que decir muchas veces, para área urbana una temperatura, y para el área suburbana otra temperatura, que suele ser más baja, obviamente, que en la ciudad, por esto que estamos analizando ahora, que tiene que ver con el efecto urbano. Vamos, Marina, si querés, a la próxima, que tiene que ver con las actividades socioeconómicas, y obviamente esta variable va a estar relacionada a otra, si querés poner la que sigue, que es la
la percepción del hombre, o de los habitantes, de un lugar a través de sus actividades. Cuando más actividades económicas o socioeconómicas dependan de la situación meteorológica, o del clima, obviamente, hablando ya con datos promedio, obviamente vamos a tener una determinada percepción de sus habitantes. Les doy un ejemplo. Cuando yo tengo que dar el pronóstico de verano, cuando digo pasa un tiempo sin llover y estoy diciendo tiempo bueno, cielo despejado, aumento de temperatura, el tiempo bueno acá es relativo, porque si estoy ante un productor frutihortícola de la zona y estoy ante un concesionario de balneario, obviamente en este caso la percepción y la necesidad va a ser diferente. No es lo mismo una actividad turística que depende obviamente del sol y de las temperaturas agradables en un balneario que un productor frutihortícola que está esperando ansiosamente que llueva y sin embargo a veces pasan varios días sin llover, con mucha radiación solar, con temperaturas elevadas, y eso, bueno, cuando yo digo tiempo bueno, después de muchos días, a veces digo hasta qué punto es bueno, para quién es bueno. Entonces a veces los que hacemos la predicción del tiempo, el pronóstico, nos ponemos a pensar en eso. Entonces hablamos de en función, en este caso, de las actividades socioeconómicas predominantes de una determinada zona o región, o a veces, como en el caso de Mar del Plata, que comparten diferentes actividades socioeconómicas Mar del Plata y su zona de influencia. Hay algunos lugares que son netamente turísticos y hay otras regiones que tienen una determinada producción específica. Por ejemplo, el Alto Valle de Río Negro debe tener alguna actividad, algún atractivo turístico que no lo conozco, bueno, qué sé yo, el Río Negro, pero ahí tenemos actividades específicas que tienen que ver con la producción de pera, de manzana, de tomates, de otras hortalizas, y todos están pendientes de lo que va a suceder en cuanto, por ejemplo, si hay una helada tardía en octubre o si el invierno fue más frío. Lo mismo pasa con la producción de caña de azúcar, con la producción de bananas en Salta. Mañana a la mañana la producción de bananas de Salta va a tener un gran daño porque se pronostican, en función del análisis que hice recién, el extremo norte del país puede tener heladas mañana a la mañana, entre la madrugada y primeras horas de la mañana. Y eso tiene incidencia directa sobre determinadas plantaciones o cultivos tropicales o subtropicales, que si bien estamos en pleno invierno, la helada lo daña. Lo mismo pasa con la caña de azúcar, con la yerba mate de Misiones, con toda la producción intensa vitivinícola que tienen las provincias de Mendoza, de San Juan, de algunos valles de Salta, de La Rioja. Bueno, eso entonces haciendo un viaje imaginario un poco por el resto del país. Y aquellos como ustedes que tienen esa pasión o esas ganas de salir a remar, bueno, acá también un poco se contrapone con las actividades o con lo que están esperando otros conciudadanos de la región que tienen determinadas actividades socioeconómicas muy pendientes o muy condicionadas por el tiempo, por la situación meteorológica y obviamente, si hablamos a grandes rasgos, por el clima. Bueno, sí, está bien. Y por último, este problema ambiental a nivel global, que está íntimamente relacionado con el efecto invernadero, que es obviamente el uso de derivados del petróleo, es decir, de la quema de combustibles fósiles. Esto obviamente está generando una confrontación, diríamos así, entre comunidades científicas, algunos que dicen que estamos ante un calentamiento global, producto de esta quema de combustibles fósiles, porque va a aumentar
la concentración de dióxido de carbono, o está aumentando, mejor dicho, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que está generando un aumento global de la temperatura media del planeta Tierra. Pero hay otra comunidad científica que dice, está bien, petróleo no habría que usar más, pero de todas maneras hay que ver hasta qué punto ese efecto invernadero es producto lisa y llanamente por la quema de combustibles fósiles, o si la atmósfera está cumpliendo un ciclo, y en este caso estamos en una curva ascendente de la temperatura a lo largo de, nos podemos hablar acá de 10, 20, 30 o 100 años, acá tenemos que hablar de muchos más años para aseverar realmente si estamos ante un aumento global de la temperatura, es decir, en qué posición de esa curva estamos en este caso, en estos momentos. Bueno, esas entonces son las variables en general que debemos analizar, geometeorológicas, para conocer las características climáticas de diferentes puntos. Acá estamos hablando de Argentina, pero obviamente tiene que ver con diferentes lugares del mundo. Bueno, y en función de los sistemas de alta y de baja presión, que yo trato de que lo entiendan más o menos, porque obviamente no lo van a entender del todo, porque acá necesitan analizar y comprender cómo se mueven estos sistemas de alta y baja presión. Algo esquemáticamente lo vimos recién en ese dibujo donde teníamos la República Argentina y veíamos los diferentes movimientos que tomaban, esa trayectoria que tomaban los sistemas de alta y de baja presión. Pero en este caso quise tipificar para ustedes, para los que están, lo hice también con la gente de CERS, ahora lo estoy haciendo con ustedes con la práctica del kayak, y en este caso, por ejemplo, para Mar del Plata o gran parte de la costa atlántica o de la provincia de Buenos Aires, si quieren, acá estoy hablando del mar, pero también o sirve también para una laguna, para un lago, para un canal, para lo que sea, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, cuando tenemos la ubicación de un anticiclón o centro de alta presión a lo que es al este-sudeste de Mar del Plata, esa posición que toma el anticiclón, que es el que emite vientos, nos va a dar lugar a nosotros a tener vientos predominantes del sector noreste. ¿Y qué va a pasar con ese mar? Ese mar lo llamo mar de viento, es decir, ese mar revuelto que tiene olas cortas, que no es muy propicia para la práctica del kayak y que muchas veces suele suceder en verano de la mano de lo que les decía antes, que tiene que ver con la brisa de mar. La brisa de mar a veces toma una velocidad determinada, significativa, por cierto, y eso le va a dar lugar a que ese mar cambie totalmente a lo que venía haciendo durante la mañana, cuando teníamos un mar planchado, con un viento noroeste suave o moderado, y que después, debido a ese contraste térmico que les decía entre el mar y el continente, nos da como resultante viento del sector noreste. A veces no es por brisa, es por una circulación general de la atmósfera que tenemos viento noreste desde la mañana hasta la noche. Bueno, pero ahí quizás no nos enoja tanto porque, bueno, ya desde la mañana temprano sabemos que vamos a tener esa situación. Pero obviamente muchos de los que me están escuchando se estarán imaginando esta situación cuando entran al mar con un viento noroeste a las 10, 11 de la mañana, 9 de la mañana, tranquilo el mar, pero ya saben que a la 1 o 2 de la tarde, lamentablemente todos a la orilla, porque se nos fue esa condición propicia para seguir remando en aguas abiertas. Y bueno, acá les puse, es poco propicia para la práctica del kayak, pero aunque, y en este caso, hablando de Mar del Plata y su zona, podemos decir que hay lugares donde quizás ese viento del noreste no es tan significativo y el mar tampoco se transforma tanto a través de una brisa o de un viento con dirección noreste-sudoeste. Y esas son precisamente las playas del sur de nuestra ciudad, es decir, desde el Faro hasta los acantilados, o hasta, si quieren, el partido de General Pueyrredón, hasta el arroyo Las Brusquitas, y más allá, Miramar, Necochea, Claromecó, Montehermoso,
tienen quizás un mar mucho más tranquilo que el que podemos tener desde Waikiki o Punta Canteras hacia el norte de Mar del Plata. En el caso de cuando un anticiclón se posiciona al sur de Mar del Plata, por el movimiento que toma el aire dentro de una alta presión, que es en contra de las agujas del reloj, se van a dar cuenta que el viento resultante va a ser del este, con lo cual ese viento del este y sudeste también genera un mar de viento y prácticamente las condiciones son nulas para la práctica del kayak. Y acá no les puedo recomendar lamentablemente ninguna playa, porque por lo menos toda la costa atlántica bonaerense está expuesta a los embates y a la modificación del mar que puede generar este viento del este y del sudeste. Por otro lado, tenemos otra situación meteorológica que tiene que ver cuando ese anticiclón se posiciona al oeste-sudoeste y tenemos un centro de baja presión o ciclón sobre el mar, es decir, al sudeste de Mar del Plata o hacia el este de Mar del Plata, como lo que estamos teniendo más o menos en el día de hoy. Quizás el de hoy es un más viento oeste, oeste-sudoeste, pero eso va a generar, para el caso de la costa atlántica bonaerense y en general de toda la costa argentina, en este caso no hay mucha variación, un viento del sector sur y sudoeste que nos va a generar un mar de leva, un mar de fondo, así lo llamamos también, con swells o ondas muy pronunciadas, muy altas, bien formadas, en este caso para la práctica del kayak, pero para las condiciones para las prácticas del surf, pero no así para las prácticas del kayak. Pero acá también, y sobre todo cuando hay viento oeste-sudoeste, hay playas, hay zonas de la costa marplatense que suelen estar reparadas de este viento del oeste o del sudoeste, que son, obviamente ya lo deben saber, casi todos, que son las playas de Varese, de Las Toscas, de Alfonsina, es decir, de la bahía de Varese, de la bahía Bristol y de la zona de algunos barrios de La Perla, en especial Alfonsina, que es la que está más reparada de este viento por la configuración, en este caso, de la costa por esas áreas. Y bueno, después tenemos otra situación meteorológica. Ya vamos acá mejorando en cuanto a las condiciones, porque cuando nosotros detectamos un anticiclón al norte de Mar del Plata y un centro de baja presión que ya está bien lejos de nuestra ciudad y que puede llegar a tener alguna resaca de esa onda que hubo días anteriores del sudoeste o oeste, en este caso ya el viento que sopla de dirección oeste y noroeste va a planchar el mar, con lo cual vamos quizás a tener todavía un mar de leva o de fondo, pero cada vez menos. Y eso va a generar que ya no haya tantas rompientes y va a hacer que las condiciones mareológicas, en este caso tanto del mar como de las mareas, vaya mejorando para la práctica del kayak. Y bueno, por último, tenemos un anticiclón al norte de Mar del Plata, que puede ser sobre el Río de la Plata o sobre el Uruguay, que es la condición óptima. Acá déjenlo como un cuadrito si quieren para ustedes, porque es la mejor situación meteorológica para que el mar esté mucho más tranquilo, planchado, sin olas, y sí, obviamente, ojo, porque acá un día de verano, con viento en calma, el viento en calma dura horas, nada más, no dura en general durante todo el día, lamentablemente, por eso ahí lo puse, viento en calma o suave del este, o suave brisa del este, porque ya cuando esa palabra suave se transforma en moderada, obviamente las condiciones del mar van a cambiar. Y esta situación meteorológica obviamente van a ser las mejores para la práctica del kayak, y aquí no hay, acá todas las playas van a ser recomendadas por suerte y con alegría, y bueno, yo muchas veces lo expreso a través del pronóstico, no solamente pensando en todos aquellos que hacen deportes náuticos, sino también en todo el turismo que nos visita durante todo el año, pero en especial en verano, y que quiere disfrutar
esta hermosa costa, no solamente de Mar del Plata, que sí es muy linda, pero obviamente hay otros balnearios importantes dentro de la costa atlántica bonaerense e incluso también de la región patagónica. Y bueno, Mar del Plata también tiene lagunas, tiene canales, tiene albúfera, como es el caso de Mar Chiquita, y es ahí donde ustedes obviamente son donde ponen la vista toda vez que cargan el kayak y dicen, hoy a dónde vamos, salvo que lo tengan en alguna guardería y van siempre al mismo lugar. Pero bueno, aquellos que se van moviendo, obviamente tienen que estar muy atentos a lo que va a pasar con las condiciones del tiempo. Bueno, eso es formalmente el contenido, el tema de nuestra charla, de mi charla, en el día de hoy. De todas maneras, es importante llenos de preguntas. Sí, ya vamos. Tengan en cuenta también que les voy a pasar algunas páginas, algunos links para que ustedes vayan viendo también cuáles son, quizás, de todo lo que más o menos pudieron comprender de esta charla, cuáles son las páginas donde la información está mucho más fácil de poder entender, ¿sí? Y que en los últimos años, por suerte, todos estos avances científicos, tecnológicos, nos han dado las herramientas suficientes para tenerlo al alcance de todos y poder comprender. Bueno, ese es un poquito el objetivo también de esta charla. No obstante, más allá de que hay algunos que precisamente comentan la sensación de introducción, que está muy interesante la charla, pero que bueno, sería bueno profundizar, les recordamos que la charla va a estar subida al canal de YouTube de la asociación, así que es buen material por ahí para ir escuchando y repitiéndolo e ir interpretando las cosas en la medida que uno va rememorando los conceptos. Así que material va a haber y podemos agregar los links a los que te refería, José, dentro de la misma publicación, para que bueno, todo el mundo pueda consultarlo. Después en la suma de preguntas, que algunas fueron surgiendo en el camino, la primera, que era de Eduardo Lacalle, hablaba sobre cómo hacer los pronósticos o predicciones, sobre todo navegando de Chapadmalal a Santa Clara, ¿no? En lo que tiene que ver con la navegación deportiva. Sí. Bueno, obviamente eso tiene que ver con la condición meteorológica. Para eso hay páginas, hoy hay información disponible para saber cuál va a ser la situación meteorológica en función de los modelos numéricos, porque todo esto que les hablé del tema de los sistemas de alta y de baja presión, los simuladores de las condiciones meteorológicas que vamos a tener de aquí a 48, 72, 96 horas o 5 o 6 días de plazo, eso obviamente hay que saber interpretar esas cartas del tiempo, que para eso lo hacemos nosotros. Pero bueno, de todas maneras, obviamente el WinGuru, el WinDT son ejemplos muy valederos en este caso de, por ejemplo, uno quiere salir de Chapadmalal a Santa Clara, qué dirección y velocidad de viento va a tener. Y además escucharlo el pronóstico. Y después, si quieren interpretar esas cartas del tiempo, obviamente van a tener que por ahí capacitarse un poco en esta ciencia fantástica que es la meteorología, hacer algún cursito por ahí. Yo di bastantes cursos años anteriores, ahora vamos a ver si armamos algún curso a distancia para, bueno, viendo la situación en la cual impera en el mundo, poder ver si está la posibilidad de hacer un curso a distancia. ¿Tenés alguna aplicación que vos consideres es la más fidedigna o la más práctica?
Mirá, los que le nombré recién, WinDT, el WinGuru, Meteo Red, son sitios web en la cual está muy bien explicada y expuesta las condiciones meteorológicas que vamos a tener de aquí a 2 días, a 3 días o a 4 días de plazo. Bien. Y después, bueno, en función de las tormentas también hay aplicaciones en la cual uno puede detectar dónde está cercana la tormenta, la imagen de radar, pero bueno, eso también hay que saber interpretar esa imagen, ¿no? Que uno la tiene disponible, pero que no la puede usar o no puede interpretar porque por la sencilla razón de que no sabe interpretar esos colores, esa escala cromática en la cual aparece, por ejemplo, la imagen de radar. Y hay otras aplicaciones que también, pero a veces con los dibujitos y con todos estos símbolos que aparecen ahora, se puede comprender en forma más fácil. Más certera. Si nos agarra en una salida con el kayak una tormenta eléctrica, ¿qué recomendaciones tenés? ¿Cómo sabemos cuánto tiempo tenemos, digamos, hasta encontrar espacio seguro? Si no pudimos preverlo y nos encontramos con esa situación. Claro, bueno, eso en función del lugar donde se encuentren, obviamente, ¿no? Pero bueno, lamentablemente acá es la observación, porque si nos agarra ya una tormenta eléctrica en el mar, y bueno, no nos va a quedar otra que pasarla y volver, yo digo, volver lo antes posible, pero ya cuando la tenemos encima, es medio difícil. No sé si quiere aclarar un poquito más la pregunta, porque está muy la pregunta es esa. Tormentas eléctricas, recomendaciones si nos agarra en una salida en el kayak. Sí. ¿Qué recomendaciones tenés? Claro, bueno, la recomendación es la observación. Obviamente, nosotros, ustedes que están expuestos siempre a los cambios de tiempo, y en este caso, por ejemplo, ante una tormenta eléctrica, siempre tienen que mirar el horizonte oeste y sudoeste. Las tormentas más severas vienen de esa dirección. Yo estoy, por ejemplo, en una salida en Mar Chiquita y veo que para Santa Clara el cielo se cubrió, tenemos una nube ahí un tanto sospechosa. Obviamente no podemos salir porque esa nube de tormenta obviamente en 10, 15 o 20 minutos va a estar en la vertical a Mar Chiquita. Ahora, si por ejemplo se formó una nube de tormenta, nosotros estamos saliendo, nos sorprendió y vemos que se está moviendo rápidamente hacia el este, eso significa que realmente la tormenta se está alejando, es decir que la mejoría del tiempo va a venir inmediatamente. El horizonte este y noreste, dentro de cualquier lugar de la costa que estemos aquí en Mar del Plata, va a hacer que nos va a dar la pauta, mejor dicho, de que esa tormenta se está alejando. Es decir que no hay problema. Si nos pasó por encima y la ven que se está moviendo rápidamente hacia el este, y bueno, ya se está yendo y va a mejorar el tiempo. Ahora, si estamos cerca de la orilla y vemos que hay una nube de tormenta que está sobre el continente, sobre la costa, obviamente ahí tenemos que tomar los recaudos necesarios y si no estamos muy lejos, volver enseguida. Bien. Mercedes nos pedía la aclaración de cómo habías caracterizado el clima de Mar del Plata. Sí, templado y húmedo con, dije, mucha influencia oceánica. En general, a escala mundial, en la clasificación de los climas mundiales, Mar del Plata, por sus 14 grados de temperatura media y determinadas características que tiene de viento, de lluvia, etcétera, da lugar a que digamos que Mar del Plata está dentro de los climas templado y húmedo con influencia oceánica, ¿sí? Con determinados valores de humedad, con 900 milímetros de lluvia caída que tiene Mar del Plata, con una primavera relativamente fría, con un verano no muy cálido,
con temperaturas a lo largo del año que van a tener no demasiada amplitud térmica, ahí estamos hablando, ahí podemos decir que estamos dentro de un clima templado y húmedo con influencia oceánica como el de Mar del Plata. Bien. A ver, esto si lo podemos entender. ¿Qué condiciones en general tiene la niebla costera? ¿Qué tipo de tormentas y de qué zonas suelen haber en la zona de Mar del Plata? A ver si lo interpreto, quiere decir, pregunta, ¿qué condiciones en general tiene la niebla costera? ¿Qué tipo de tormentas y de qué zonas vienen en todo lo que es el área de la costa marplatense? Sí, en general las nieblas, hay dos tipos de niebla por radiación y nieblas por advección. En general las que suceden en contacto con el mar son las nieblas por advección, es decir, por el ingreso de aire más frío y húmedo que el que tenía hasta hace un rato. Y se tiene que dar bajo condiciones de viento en calma o una suave brisa del sector este o del sudeste o del noreste, que va a dar lugar a esa condición de niebla. Obviamente tiene que haber una humedad al punto de la saturación, es decir, cuando nos acercamos al 100% de humedad, eso significa que esa masa de aire ya no admite más vapor de agua, con lo cual esa masa de aire se satura, y esa masa de aire saturada se transforma en niebla, y que a veces sucede en la costa y no sucede 10 cuadras adentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque el mar, por ejemplo en octubre, el mar está mucho más frío que la ciudad, con lo cual no es lo mismo la costa o determinados barrios incluso de Mar del Plata, 5 o 10 cuadras mar adentro, tiene niebla y, no sé, por darles un ejemplo, de Jara o de Tejedor hacia el oeste, el cielo está completamente despejado. Pero bueno, esas condiciones de humedad de saturación, de aire frío, son las condiciones suficientes para que se pueda generar niebla. Bien. Una aclaración que nos pedían era, me dice textual la pregunta, no entiendo. ¿La circulación no es entre un anticiclón y un centro de baja presión? Creo que ahí el concepto quedó dando vueltas. Sí, eso es un tema no para una charla, eso es un tema de explicación que vale la pena adentrarnos mucho más. Pero un sistema de alta presión se mueve en contra de las agujas del reloj, aquí en el hemisferio sur. Y ese aire más pesado que tiene el sistema de alta presión se va yendo en forma no directa de una alta a una baja, sino es como un engranaje que a medida que se va alejando de ese centro de alta presión, ese aire va siendo cada vez más liviano y lo va recibiendo un sistema de baja presión. Para eso tendríamos que tener acá dos cartas del tiempo y ver esos sistemas, ¿no? Cómo se mueven dentro de un sistema de alta y un sistema de baja. Pero en general, el que emite vientos es el de alta presión, el que recibe vientos es el de baja presión, y el aire no va directo de una alta a una baja, sino que se mueven alrededor de su centro. Bien. Después nos preguntan cómo podemos predecir los cambios de viento repentinos que a veces nos sorprenden en el agua. Dice, generalmente en el invierno son vientos que nos llevan a la costa y lo contrario en el verano. No, creo que me parece que es al revés. En invierno nos alejan de la costa porque en invierno los vientos predominantes son del oeste, del noroeste, y en general nos alejan más de la costa porque son los vientos frecuentes. Y en verano al revés, los vientos predominantes, sobre todo a la tarde, son más del mar hacia el continente, como por ejemplo el caso de una brisa de mar. Y está muy buena la pregunta de cómo podemos predecir un cambio de viento. Cuando salimos con un viento noroeste aquí en la costa y se va aflojando, ya llegando al mediodía o primeras horas de la tarde, es cantado que ese viento del noroeste se va a calmar y va a ser reemplazado por un viento noreste-oeste.
y que puede aumentar de velocidad, con lo cual el estado del mar puede cambiar repentinamente y a veces, o muchas veces, nos hace tener que volver a la costa. Por eso la observación, como les decía hoy, es fundamental. Lo importante, la respuesta, mejor dicho, a esa pregunta tan interesante tiene que ver con que el viento noroeste, que nos tenía un mar planchado, tranquilo, o oeste, y afloja, es decir, disminuye de intensidad, ojo, porque ese momento de calma puede ser muy transitorio, puede durar minutos, y obviamente se va a transformar después en una virazón, es decir, a un cambio de viento del noroeste pasa al noreste y al este, va a aumentar de velocidad y eso cambia las condiciones del mar en forma muy repentina. Bien. La próxima pregunta refiere, ¿cuáles serían los pródromos a la llegada de un pampero? ¿Cuáles serían las signos previos a la llegada de un pampero? Claro, está bien. Bueno, un pampero tiene que ver con un cambio del tiempo significativo, es decir, con el pasaje, por ejemplo, de un frente frío. Previo a la llegada del pampero, podemos llegar a tener algunas horas de inestabilidad, es decir, cuando se forma una tormenta, o nosotros le llamamos línea de inestabilidad, o frente frío detrás, ese frente frío va a dar lugar a ese cambio de tiempo, de un viento norte inestable, con la posibilidad de recibir algunas tormentas por ese enfrentamiento de masa de aire. Detrás de las tormentas, ahí va a venir ese viento bravío y altanero de nuestras pampas, que es el pampero, que es el viento del sudoeste. Que no es lo mismo un pampero en Tandil, en Balcarce, en Azul o La Barría, o en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, que un pampero en Mar del Plata, porque en realidad Mar del Plata, digamos que por su ubicación, un pampero sería un oeste, un noroeste, en cambio un sudoeste para nosotros no es pampero, es un viento marítimo, porque por la configuración de la costa, por la dirección que toma la costa, en especial desde Mar del Plata hasta Bahía Blanca, la resultante es un viento marítimo para nosotros, por eso el sudoeste para nosotros le decimos pampero sucio, porque viene acompañado de nubosidad, todo lo contrario a lo que suele suceder en el resto de la provincia de Buenos Aires. Aquí la costa atlántica, en especial desde Necochea hasta Villa Gesell, con un pampero, como le puede decir, o como bien le puede decir el resto de los que viven en la provincia de Buenos Aires, para esta parte de la costa atlántica, de pampero no tiene nada, porque viene con nubarrones, incluso puede venir con chaparrones costeros, que le llamamos nosotros, con lo cual eso genera una situación meteorológica o condiciones del tiempo totalmente diferente a lo que suele suceder en el resto de la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Bueno, después Daniel lo que planteaba, algunas cosas las fuiste refiriendo en la medida que fuiste respondiendo, pero bueno, si había algunas otras herramientas respecto de la observación que uno pudiera tener en cuenta para cuando está navegando, saber que se puede venir un evento meteorológico que nos alertan a volver a tierra. Por ejemplo, alguna herramienta visual, el tipo de nube, dirección de viento, etcétera. Más o menos tiene que ver un poco con lo que venís hablando. No sé si hay algo más para agregar. Sí, hay nubes, determinados tipos de nubes que nos indican un cambio de viento. Pero bueno, para esto tendría que mostrarle imágenes de nubes y decirles cuál. Hay nubes que se llaman cúmulos castellatus, que eso da lugar a un cambio de tiempo significativo en las próximas horas. Cuando tenemos en una mañana esos cúmulos castellatus y tenemos calor, humedad, es seguro que en las primeras horas de la tarde o avanzada la tarde la situación meteorológica va a cambiar en forma significativa y va a cambiar para peor, porque ese tipo de nubes nos da la pauta de que el aire se está inestabilizando. Muy bien. Después, Tomás cuenta que algunos veranos en Pinamar había días que estaban muy lindos
y en Mar del Plata llovía. ¿Cómo puede haber tanta diferencia siendo tan cercanas las localidades? Sí, si comparamos Mar del Plata con Pinamar, Mar del Plata es más variable el tiempo. Además, los sistemas de mal tiempo a veces, por la ubicación en la que está Mar del Plata y cómo se mueven los sistemas meteorológicos, primero lo recibe Necochea, quizás deja detrás Montehermoso, no se formó ninguna nube en Montehermoso, pero a medida que fue avanzando ese frente frío fue encontrando más energía disponible en la atmósfera para transformar la nubosidad, entonces comienza a haber algunos chaparrones en Necochea, chaparrones y tormentas en Mar del Plata a las 4 o 5 de la tarde, mientras que hacia el norte, Villa Gesell y Pinamar, todavía está el cielo despejado o algo nublado, y recién llega la tormenta a las 7, 8 de la noche, cuando ya nos estamos disponiendo para hacer otras actividades, y a veces ni siquiera llega a Pinamar, porque según la dirección que traigan esas tormentas, si van muy de oeste a este, ni siquiera Mar Chiquita se entera de las tormentas. Y a veces pasa que tenemos tormentas aquí y cuando alguien está en Mar Chiquita o está en Santa Clara, ve la tormenta sobre Mar del Plata y ¿qué dice cualquier persona o el público en general cuando una tormenta está en Mar del Plata y después se va hacia el mar y no le llega a ellos y se ponen recontentos? Se la tragó el mar, entre comillas, el dicho sí. Tan conocido como eso, ¿no? Se la tragó el mar. En realidad no se la tragó el mar, es el viento en la altura que es de oeste a este y el cual esa nube de tormenta no tenía la energía suficiente como para seguir avanzando hacia el norte y se fue para el mar, pero no se la tragó el mar. Claro. Bueno, ahí respondiste varias preguntas. Una de las últimas preguntas es ¿cuáles serían los signos del pampero en el Río de la Plata? Si tenés alguna referencia. Y acá Pablo dice algo del cigarro del oeste. No sé si primero, en el Río de la Plata, ¿qué signos anteceden al pampero? Claro, pero en el Río de la Plata. Claro, antes sí, claro. Habían algo que no les dije, es lo mismo, cuando, cuando hay nubes de tormenta, nubes de desarrollo vertical, obviamente detrás de esas nubes de tormenta puede llegar a venir después una condición de pampero. Otra de las cosas que no les dije, hay estaciones meteorológicas digitales, manuales, que uno las puede llevar consigo y ver también. Hay que invertir en una pequeña estación meteorológica, pero puede ver cuando hay una bajada pronunciada de la presión atmosférica, eso significa que seguramente va a haber un cambio del tiempo significativo. Y para el Río de la Plata, un pampero, sobre todo la costa bonaerense, la costa de Quilmes, la costa de San Fernando, de Tigre, no es tan significativo que haya un viento pampero más si están cerca de la costa, porque por la configuración de la costa en ese caso está bastante amparada, entre comillas. Obviamente, si viene un viento de una nube de tormenta con ráfagas, puede generar inconvenientes, pero el pampero en línea general, obviamente hablamos de que la costa fluvial del AMBA, por ejemplo, en el caso del Río de la Plata, va a estar dentro de todo bastante amparada, mucho más amparada que la costa uruguaya. Bien, y la pregunta clave, pero que esperaremos tus informaciones para también difundirlas a través de los medios de la asociación, es si das algún curso de este tipo, y bueno, dónde, cómo, cuándo, que está un poco complicado, pero bueno, ya nos decías que pronto estaban por armar algún curso vía online. Sí, vamos a ver si lo diagramamos y en función de todo esto que estamos viviendo nos impulsa, nos motiva la nueva normalidad. A cambiar un poco la manera, ¿no es cierto?, de poder capacitarse y en este caso de parte mía de poder brindarles más conocimiento. Bueno, evidentemente el tema es un tema que atrae, que interesa, que nos llenaría de preguntas en la medida que vayamos aprendiendo.
Así que creo que, bueno, en el momento que esa propuesta la tengas delineada, tendrás muchos de los que han estado en esta sala como alumnos. No sé si hay alguna pregunta más, si alguien quiere hacer alguna consulta más puede volcarla en el chat ahora. ¿Alguna conclusión que tengas vos, José? Sí, no, quería mencionar las páginas donde ustedes pueden encontrar la información fidedigna y más certera y para comprender mejor. Yo les doy la página del Servicio Meteorológico, www.smn.gov.ar. Ahí tienen el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico, donde además nosotros lo usamos también para el material en crudo, es decir, para estos modelos numéricos en las cuales nosotros nos basamos en el pronóstico, que son las cartas del tiempo, de superficie y de altura. El WinDT, que es una página completísima, es fascinante, fantástica, chequéenla porque www.windy o windt.com, ahí se posicionan en Mar del Plata y van a tener la circulación de viento de acá a 10, 12 días de plazo, con el agregado de situaciones de lluvia, de nieve, de tormenta eléctrica, de acumulados de lluvia estimados, bueno, etcétera. Después tenemos también Meteorred, que también ahí nos da la información en crudo, pero bueno, para el caso de ustedes también les da el pronóstico elaborado, y son pronósticos que están funcionando muy bien. Respecto de esto que decís, había una pregunta que no la había interpretado yo. Las páginas o los portales como Windy o Winguru y demás, ¿tienen alguna diferencia de certeza las versiones que son gratuitas de las que son premium? No, es lo mismo, muy buena la pregunta. No, porque todas se basan en el mismo modelo. Algunas pueden ser más completas, como les decía, con el WinDT, pero el WinGuru también, porque el WinGuru, el WinGuru lo que tiene es que con una visualización instantánea, si nos acostumbramos a mirar, vamos a tener un panorama general y vamos a chequear qué va a pasar, si cambia el viento, si no cambia el viento, qué dirección vamos a tener, qué dirección van a tener las olas, etcétera, etcétera. Y bueno, eso después va en función de a cuál página nos vayamos acostumbrando, ¿no es cierto? Bien. No se preocupen. No, esto quería aclarar, Marina. No se preocupen porque todas salen del mismo material en crudo, de los mismos modelos. Tanto el GFIS como, por ejemplo, el modelo europeo, que a veces tienen sensiblemente algunas diferencias, pero obviamente para ustedes son mínimas. Bien, simplemente son diferencias de presentación de la información. Muy bien, así es. Bien. Bueno, preguntas, no tengo, llenos de agradecimientos, veo acá un agradecimiento atrás del otro, agradecimientos que claramente se ven en la cantidad de participantes que hemos tenido. Desde la asociación por toda la paciencia, la preparación, el trabajo previo, porque esto lleva no solo el tiempo de la charla, sino toda la preparación previa en los días o dentro de la misma jornada. Así que agradecerte, José, por esa predisposición, saber que te sacamos ese tiempo de tu trabajo, pero bueno, un tema que nos toca muy de cerca y que para nosotros en el disfrute de la actividad del aire libre es esencial. Así que queríamos agradecerte. Acá tengo un agradecimiento en nombre de la Escuela de Guardavidas ISA. Bueno, Jorge Bonillo, Pablo de Rosario, Dolores Urdapilleta, Javier Misiones, presidente de la Asociación Marplatense de Kayak, bueno, muchos saludos y muchos agradecimientos, así que bueno, te los hacemos extensivos, José, y a tu disposición para difundir lo que sea, que creo que vamos a ser tus ávidos consumidores. Muy bien, Marina. Ahí vi a un exalumno de uno de los cursos de meteorología, Ricardo Toranzo, que le mando un abrazo, que gracias por haber escuchado, por haber participado. Bueno,
Ricardo fue uno de los que tomó uno de los cursos de meteorología dictado por mi autoría hace unos años. Y bueno, el agradecimiento es mío, Marina. Obviamente agradezco a la asociación y por supuesto también a todos los participantes, que fueron muchos, por ciento, estoy viendo. He visto hoy, ahora obviamente ya se han ido algunos, pero realmente muy orgulloso. Y les quiero decir que si bien he dado a partir de esta cuarentena muchas clases en Zoom y en Meet a mis alumnos, esta es la primera charla a través de este medio. Bueno, es inaugurar una tecnología que, bueno, creo que nos va a acompañar durante mucho tiempo y que va a cambiar también nuestra forma de aprender. De llegar a gente como pasa acá, gente de Ushuaia, de La Plata, de Rosario, bueno, de lugares que por ahí... Esa es la parte positiva de todo esto, Marina, que a través de la tecnología, ahí vimos a Pablo de Rosario, a gente de Ushuaia, bueno... sí, tuvimos gente de Misiones, gente de Paraná, estoy viendo, bueno, de Mar Chiquita, Pinamar, La Plata, veo los que más o menos conozco, o los que les he buscado la ubicación, bueno, mucha gente de distintas actividades también, así que bueno, Balcarce acá tengo, Buenos Aires, Brasil, Ricardo Martín Casanova de Brasil, así que bueno, ya está, nos hicimos internacionales. Muchísimas gracias, estaremos mañana publicando la charla dentro del canal para que puedan rememorarla y profundizar conceptos, y bueno, muchísimas gracias a todos, de nuestra parte los despedimos y agradecemos el acompañamiento, continuaremos con el ciclo de charlas de los viernes a las 19 horas, probablemente ya espaciado cada 15 días, el encuentro ya no será el viernes próximo, sino el siguiente, ya en el mes de agosto, si no me equivoco, ya el 10 de agosto estaríamos encontrándonos nuevamente para hablar un poquito de la actividad que nos apasiona y veremos en qué situación ya epidemiológica, tanto de la ciudad como del país. Bueno, Marina, y a todos les digo, en menos de una hora estoy en la pantalla de Telefe Noticias. Allá, entonces te despedimos porque si no, no tenemos pronóstico mañana. Así es. Bueno, buenas tardes, José. Chao, gracias. Chao. A usted, hasta luego.